Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video es tratar de explicar qué son los radianes. ¿Mm? Tocamos este tema antes de explicar funciones trascendentes del tipo trigonométrica, ya que vamos a necesitar valernos de los radianes para estudiar este tipo de función, así que es bueno aclararlo. Podemos decir que los radianes, el radián es la unidad para medir ángulos que se utiliza en matemáticas. ¿Mm? Mientras que en la vida real lo más cómodo es medir ángulos en grados, en matemática para operar, para aplicarlos a ciertas funciones, lo más cómodo va a ser medir ángulos en esta unidad que es el radián. Y para ver la ventaja que tiene hacerlo con esta unidad, vamos a ver un pequeño problema ilustrativo que nos va a servir de ejemplo para ver la ventaja de usar esta unidad de medición. Supongan que yo tengo este problema geométrico. Tengo un sector circular que tiene cierto ángulo. Este ángulo lo voy a expresar en grados. Vamos a expresarlo primero así y después vamos a comparar lo que pasa si operamos en esta otra unidad que es el radián. Tengo también un radio del sector circular y tengo la longitud del arco. Lo que yo quiero saber en base de estos datos, ¿cómo resolverían ustedes este problema? ¿Cuánto vale L? Es el problema. Esa es la pregunta. Bueno, para resolverlo podemos plantear lo siguiente. C, que es la longitud de toda la circunferencia, no de solo este pedazo, sino de toda la circunferencia, está dada por esta expresión. 2pi por radio, es el perímetro de toda la circunferencia. Entonces podemos hacer una sencilla regla de tres simple. Fíjense, si 360 grados entonces le corresponden 2pi por r, es decir, si toda la circunferencia entera, que son los 360 grados, le corresponde esto, el ángulo que a mí me interesa le va a corresponder esta expresión que está aquí. Por una simple regla de 3. Esto por esto, dividido esto, va a ser la longitud de este pedazo de círculo. Entonces, L podemos expresarlos de esta manera cuando el ángulo viene dado en grados. Entonces podemos decir que L es el producto de una constante, donde la constante es esta, 2pi dividido 360, por el ángulo en grados, por el radio en cualquier unidad de longitud. Fíjense que esta constante que yo pongo aquí tiene unidades de 1 sobre grado, porque nace de hacer 2pi dividido 360 grados. ¿Está bien? Ahora, supongamos que hacemos esto. Agrupamos el ángulo con esta constante y llamamos a todo eso alfa, pero lo vamos a llamar así, alfa sin el sombrerito, lo vamos a marcar en verde. Agrupamos estos dos valores. En este caso alfa entonces va a ser la constante que teníamos antes, 2pi dividido 360 grados, por el ángulo en grado, ¿no? Y tenemos esto. A esta conversión que hemos hecho, esta conversión de multiplicar el ángulo en grados por 2pi sobre 360, es lo que vamos a llamar el ángulo expresado en radianes. ¿Está? Fíjense que este alfa, esta manera entonces de medir ángulo, es adimensional. ¿Está bien? Porque fíjense que si el ángulo este está medido en grados,
a multiplicarlo por esta constante que lleva dimensiones 1 sobre grado, el ángulo alfa medido en radianes no tiene dimensión. Entonces, esta es la fórmula para calcular este pedacito de arco si el ángulo es el grado. Y esta es la manera de calcular la longitud si el ángulo es el radián. Fíjense entonces por qué nos conviene siempre usar radianes en matemática, porque simplifica muchísimo ciertas operaciones. Aquí se elimina esta constante, de manera que si yo tengo el ángulo y tengo el radio, los multiplico y obtengo automáticamente la longitud de este pedacito de circunferencia. Entonces aquí tenemos la fórmula para convertir grados en radianes. Sencillamente multiplicamos por 2pi, lo dividimos por 360 y eso nos da el ángulo expresado en radianes. Recordemos que decir que algo tiene X cantidad de radianes, nos estamos refiriendo a una unidad adimensional. Es decir, cuando decimos que este ángulo mide tanto el radian es en realidad una unidad sin dimensión. Aunque yo diga radian, lo que quiero decir es que estoy midiendo el ángulo sin ninguna unidad, sin ninguna dimensión. Aquí tenemos una tablita. Fíjense que lo que hemos hecho aquí en la izquierda en esta columna es colocar los principales ángulos que solemos usar, y en esta columna su conversión en radián. Fíjense, si el ángulo es 0, aplicando esta formulita, esto equivale a 0 radianes, 90 grados equivale a pi sobre 2 radianes, 180 grados a pi radianes y 270 a 3 pi sobre 2 radianes. Vamos a hacer ahora un gráfico para que nos quede más claramente estos conceptos y los valores más típicos de esta unidad radián. Entonces, si yo tengo una circunferencia, este ángulo, el que está aquí, corresponde a 0 radianes. El ángulo de 90 grados habíamos dicho que corresponde a pi sobre 2, el ángulo de 180 a pi radianes, y el ángulo de 3 pi sobre 2 equivale a 270 grados. Pero también tenemos otros ángulos que nos interesan a nosotros, por ejemplo el ángulo de 45 grados, que si ustedes se fijan, al estar justo en la mitad, va a ser pi sobre 4 radianes. Este ángulo podemos calcularlo, sería el ángulo de 90 más 45, es decir, de 135 grados, que sería 3 veces el ángulo de 45, sería 3 pi sobre 4. El que está aquí, que sería 180 grados más 45, sería 5 pi sobre 4, y el que está aquí 7 pi sobre 4. Algo que también vamos a utilizar mucho es lo siguiente, fíjense, 0 radián equivale al mismo ángulo que 2 pi radianes. 2 pi es toda una vuelta en radianes, lo mismo que decíamos en grados, dar un giro de 360 grados, ¿no? 360 grados, volvemos al mismo lugar. Es decir que si a cualquier valor de estos le sumamos 2pi, vamos a obtener el mismo ángulo. ¿Está? Entonces este punto de 0 lo podemos expresar como 0, 2pi, 4pi, le agregamos 2pi a esto, 6pi, 8pi, 10pi. Es decir que el ángulo de 0 grados podemos expresarlo como un número par multiplicado por pi. Dicho de otra manera, podemos expresarlo así: 2n pi, donde n puede ser cualquier número entero. Esto puede ser entonces 2pi, 4pi,
6pi, etcétera. También puede ser menos 2pi, menos 4pi, menos 10pi. ¿Está bien? Y lo mismo pasa con este valor, con el valor de 180 grados. En este caso vale pi, pero si damos un giro completo, es decir, le sumamos 2pi, vamos a tener 3pi, 5pi, 7pi. Todos estos valores equivalen al ángulo de 180 grados. Así que una manera de expresar en radianes genérica cualquier ángulo de 180 grados sería esta. Un número impar, 2n más 1, por pi, donde n es un número entero. ¿Está bien? Lo mismo podemos hacer para el ángulo de pi sobre 2 radianes. Podemos expresarlo genéricamente así. Y lo mismo para el ángulo de 3pi sobre 2 radianes. Podemos expresarlo así. Bueno, otros ángulos que también nos van a interesar son estos que hemos marcado aquí en verde. El ángulo de 30 grados y el ángulo de 60 grados. Que haciendo la cuenta, si 90 grados es pi sobre 2, la tercera parte de eso va a ser 30, es decir, pi sobre 6, y el ángulo de 60, que sería los 2/3 de esta parte, serían pi sobre 3. Así que estos son los ángulos con que ustedes tienen que estar más familiarizados, que son los ángulos que más vamos a usar en este curso. Y como resumen podemos decir entonces, ¿qué es el radián? Es la unidad para medir ángulos que se utiliza en matemáticas. ¿Por qué? Porque simplifica muchísimo los cálculos. Habíamos visto un ejemplo a la hora de calcular cuánto vale esta longitud de arco. Si expresamos este ángulo en radián, la fórmula se hace muy sencilla. Es multiplicar el ángulo en radianes por el radio. Si la comparamos con la fórmula a aplicar cuando el ángulo está medido en grados, vemos que es mucho más sencilla la fórmula expresada en radianes. Y otra cosa importante que vimos es que esta es una unidad adimensional para medir grados. No tiene unidades como puede ser grado, metro o lo que ustedes deseen. Así que bueno, espero que hayan entendido el concepto de radián. Si les gustó este video, por favor exprésenlo. Y ya con este tema estamos en condiciones en el próximo video de poder empezar a analizar las funciones trigonométricas, donde vamos a usar muchísimo el concepto de radián. Espero que les haya gustado, como les dije, que les haya servido, y nos vemos en el próximo video.